Bueno, señores, miren, yo en el día de hoy que quiero hacer un programa eh, homenaje. Un programa homenaje, pero un programa atrevido también. Un programa atrevido. Y digo que es un programa homenaje porque se lo voy a dedicar a Nadjira Matías Chevalier. Nadjira Matías Chevalier es la joven de 26 años, profesora de la Pucamaima de Derecho Romano, madre de dos niñas, esposa de un muchacho que se llama Mendy, sobrina de Yayo Matías, un dirigente histórico del PRD, ex senador de la provincia de Valverde, Mao. Nadjira tomó la decisión de quitarse la vida y dejó una carta con algunas frases, con algunas palabras que a mí me han conmovido mucho. Y entonces yo ahí detrás tengo un logo que dice liderazgo responsable. Y ese logo no es un simple logo, eso es una configuración de liderazgo, de un tipo de liderazgo que se configura en ciertas circunstancias o condiciones de la vida humana. Y dentro de ese liderazgo, dentro de esa definición de liderazgo político, social, económico, religioso, que es lo que aborda liderazgo responsable, entonces hay, un elemento vinculante con el caso de esta joven que se suicidó en Valverde Mao. Cogió su vehículo, fue al río Amina, teniendo su familia, teniendo su esposo, sin ningún asomo de violencia intrafamiliar, de maltrato, de celo, de infidelidad, nada de eso, sin ninguna crisis. Incluso ella dice en la comunicación, Nadjira, que ella no sabe por qué se siente mal, pero que ella no puede luchar más contra ese sentimiento. Y que ella lo tiene todo. Y cogió su vehículo, preparó un veneno, parece que buscó mucha información, es profesora, tiene ribetes intelectuales, pero lamentablemente no fue, no tenía las herramientas que posiblemente yo presente aquí en lo que falta de en lo que resta de programa. Si yo hubiese tenido esas herramientas que yo voy a citar aquí, lo más probable es que ya no se muera. Si yo hubiese podido identificar objetivamente ese enemigo que tenía adentro, que es simplemente una valencia, una combinación química o una descombinación química de elementos. Y entonces ya cogió su vehículo, se fue a Río Amina, se tomó su veneno, se murió, no culpen a nadie, a su esposo le dijo que se busque una mujer para que la ayude a criar a sus hijas, todo eso lo vamos a ver. Y yo quise hacerle este programa especial a Nadjira Matías, no sé si así se pronuncia su nombre porque tiene como una T intercalada, y lo quise conectar con liderazgo responsable. ¿Y cuál es el elemento que tiene liderazgo responsable que conecta con el tema de la depresión, que es el cuadro que presenta Nadjira Matías Chevalier? El cuadro es lo que dice liderazgo responsable y es lo que yo no me había atrevido a hacer, por eso digo que este programa es atrevido, nunca me había atrevido a decir esto públicamente, pero es una observación, no pretende ser un desafío a la psiquiatría ni a la psicología, no, simplemente es algo que estoy observando con 4 fenómenos, con 4 comportamientos, lo estoy observando igual y lo estoy observando dentro del tercer fundamento del liderazgo responsable que se llama ciclo de la guerra y de la paz. ¿Cómo se comporta la sociedad en épocas de crisis y cómo se comporta la sociedad humana y los animales en épocas de bienestar, de estabilidad y de inestabilidad? Y ahí nosotros estamos en un ciclo de estabilidad.
ahora mismo la humanidad. ¿Y qué pasa cuando estamos en estabilidad? Cuando no tenemos problemas básicos, cuando no tenemos lucha por sobrevivencia, no tenemos que luchar por territorio, no tenemos que luchar por comida ni por reproducción. ¿Qué pasa? Y que cambia la configuración hormonal, la configuración química, que se altera. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el tema de la depresión y los suicidios. Pero no solamente se altera con el tema de la depresión. Esa configuración química se altera con el tema sexual y genera un perfil de homosexualidad, no todo. Hay otra que se explica por el tema del cromosomático, por el estrés del entorno, de la madre. Muchísimas razones científicas tiene la homosexualidad. Pero hay un perfil de homosexualidad que lo pudiera estar generando el entorno de bienestar. Y, igual que el cuadro de la depresión, igual que el cuadro de la obesidad, que lo genera el bienestar cuando tenemos exceso de comida en nuestro entorno. Igual que el caso de las adicciones a las drogas, que yo creo que esos 4 fenómenos, esas 4 manifestaciones, las genera el bienestar. Y para eso voy a utilizar un esquema de observación a través del liderazgo responsable. Vamos a verlo referenciado con los bonobos de África, del Congo, los chimpancés bonobos, que nos explican sin querer con su comportamiento estos fenómenos. Vamos a ver los indicadores de países desarrollados, en paz, y de países en guerra y en crisis. Vamos a ver los 3 tipos de liderazgo, los fundamentos del liderazgo responsable, lo que dice la Asociación de Psicología, las tendencias de la diagnosticación o el diagnóstico de la depresión, la evolución de nuestro cerebro, la aparición de nuestros sentidos, la aparición de las hormonas, la aparición de las neuronas, las neuronas específicas que intervienen en la felicidad, en la depresión y todo esto. En este programa especial dedicado a esta joven mujer dominicana que dejó esa carta que parte el alma, que nos corta. Y nosotros queremos dedicarle este programa a ella y así a todas las personas que en la sociedad moderna están viviendo, padeciendo el tema de la depresión. Que sepan que tienen un enemigo dentro, pero que no tiene que ver con duelo, no tiene que ver con que perdieron esto o que perdieron aquello, o que lo dejaron. No, tienen que tener conciencia de que tienen ese problema y de por qué ocurre. Es un problema químico. Y si lo entienden como un problema químico, lo van a poder superar. Aunque si están conscientes de su situación en el momento dado en que no tengan ningún estímulo para vivir, tienen que buscar ayuda y decir, miren, amárrenme que yo no quiero suicidarme. Eso es tener plena conciencia de tu situación. Y yo creo que con este programa le vamos a hacer un aporte a nuestra comunidad, a nuestra audiencia. Bueno, señores, miren, me ha chocado mucho el fallecimiento de esta joven Nadjira Matías Chevalier, sobrina de Yayo Matías, el ex senador del PRD o del PRM por la provincia de Valverde, Mao. Y entonces, de hecho, ella se suicidó, la encontraron en la comunidad del río Amina, en Mao, y ella era profesora de Derecho de la Universidad Católica en Santiago. Y también dije que era sobrina del ex senador Yayo Matías, tenía una familia, tenía a su esposo, y ella dejó una carta escrita, y entonces ella tiene una frase en esa carta de despedida de sus hijos, de su familia, de su esposo, de sus deudas, que yo lo voy a compartir con todos ustedes ahora mismo, pero que a mí me impactó mucho, y por eso me voy a atrever, porque es un atrevimiento noble de mi parte, cómo liderazgo responsable aborda el tema de la depresión. Ustedes nunca en su vida han escuchado hablar de la depresión desde esta perspectiva. No es un estudio concluyente, ni siquiera es una hipótesis, es una observación, que es como deben empezar los procesos de investigación. Pero nosotros hemos visto algunos elementos que lo vamos a conectar aquí para ver si en el tiempo podemos construir una hipótesis nueva. Nosotros no estamos desafiando
a la psicología ni a la psiquiatría, nada de esto. Esta es una observación sociológica que queremos poner en el debate. ¿Por qué? Porque hay mucha gente deprimiéndose ahora en la nueva sociedad. Ese factor de la depresión, del cerebro deprimido, está cada vez aumentando en las estadísticas y tenemos que abordarlo. Y la depresión no tiene clase, puede afectar a cualquiera, pero sí nosotros queremos que está asociada a algunos comportamientos sociales modernos. Vamos a tratar de explicarlo. Antes de explicarlo, este programa que se lo estamos dedicando totalmente a Nayira y a su familia, con la cual nos solidarizamos, y a todas las personas que tienen un problema de depresión. Entonces, vamos a ver lo que dice, o a tratar, porque es una carta escrita y no es tan fácil. Déjame ver si podemos decirlo, verlo aquí, ampliándolo. Ustedes la tienen en pantalla. Viernes, abril, le falta la de 18, le falta la de 18 meses. Eso es lo que la carta dice en principio, y luego dice: no soy capaz de despedirme, pues yo sé que me van a decir lo contrario. No sé cómo gestionar no sé cómo expresar lo que siento, pues yo sé que muchas personas me juzgarán y dirán que yo lo tengo todo. Anótenme eso por ahí. Yo lo tengo todo. Primera frase de Nayira. Y dirán que yo lo tengo todo. Es así, pero yo no tengo fuerzas para reaccionar. No tengo ganas de vivir. Dice ella: no tengo fuerza para reaccionar. Me sorprende que me sorprende que vaya a lo que vaya a hacer si lo hace, y en un mes estaba muy bien y con muchos deseos. Bueno, lo que está diciendo es que ella intentaba recuperarse y no podía. Entonces deja una relación de sus deudas. Diablo, esto es increíble. La deuda del salón, la deuda de las uñas, la deuda del agua, la deuda dice que vendan su vehículo. Esto es increíble, esto duele muchísimo. Y le dice a su esposo, a Mendy, su esposo: encuentra una mujer buena que pueda educar las niñas contigo. Cuídalas, son tu mayor tesoro más apreciado. Te amo y siempre te amé. O sea, no es un tema de celo, ni de pareja, ni que se siente nada. Eso no tiene que ver nada con su familia. No quiero que se carguen con... Bueno, ya. Eso es básicamente lo que uno puede entender. Ella deja su vehículo para que lo vendan, paguen sus deudas, todo eso, y dice: lo tenía todo. Yo no sé lo que me está pasando, pero ya no tengo fuerza para resistir. Esto es lo que dice esta joven a la que le estamos dedicando este programa y esta reflexión. Repito que ella era profesora de Pucamaima. La Pucamaima escribió, posteó en sus cuentas de Twitter: pasamos por la pena de comunicar el fallecimiento de Nayira Matías Chevalier, profesora de Derecho Romano del campo de Santiago y Santo Domingo de Pucamaima. Nos unimos al dolor de su familia. Vamos a entrar en materia ahora. ¿Qué dice el liderazgo responsable sobre este tema? Mire, liderazgo responsable tiene 3 liderazgos fundacionales y tiene 3 fundamentos. Esos liderazgos fundacionales son la seguridad, la economía y la religión. Lo que decimos nosotros es que todas las comunidades, todas las civilizaciones del mundo tienen
esos tres liderazgos que se configuran en el mismo orden. El primero nunca falla, la seguridad. El segundo es la religión, porque es la seguridad mental. Y el tercero, la economía, cuando el grupo progresa y aparece la escasez y hay que administrar recursos. Esos son los tres liderazgos fundamentales. El segundo principio de liderazgo responsable es la información. La información, ¿por qué? Porque la información es determinante para el liderazgo. Esa información está en dos categorías. La primera, en nuestra cromosoma, que le heredamos de nuestro padre a través de la fusión de los cromosomas del papá y de la madre, que se expresa en nuestro ADN. Heredamos la información de nuestro padre y la información del entorno. Y esa información nosotros con el tiempo la vamos utilizando, vamos interactuando con ella y la vamos convirtiendo en diferentes categorías. Y pasamos desde la observación hasta sistematizar esa información en un conocimiento organizado, como son las ciencias, como en la cultura, y de ahí viene el conocimiento y viene todo. Ese es la segunda, el segundo fundamento del liderazgo responsable. El primero, los tres liderazgos, o el primero debe ser porque la información viene primero que los liderazgos fundacionales. Después de los liderazgos fundacionales y de la información viene el tercer fundamento. ¿Cuál es el tercer fundamento? Cómo se gestionan esos liderazgos. ¿Y cómo se gestionan esos tres liderazgos? Y el conocimiento se gestionan en ciclos. Ciclos que nosotros le llamamos aquí ciclos de la guerra y de la paz. Pero también le voy a dejar el link de liderazgo responsable por si ustedes quieren abundar más, el ebook, porque tenemos esto en un libro electrónico, porque lo puedan leer. Entonces, ¿qué dice aquí sobre cómo se gestiona el conocimiento, la información y esos tres liderazgos fundamentales de seguridad, religión y de conocimiento, de información? ¿Cómo se gestionan? En ciclos de guerra y de la paz. Nosotros le llamamos ciclo de guerra y de la paz, pero también pueden ser ciclos de estabilidad y de inestabilidad. Entonces, si nosotros llevamos esto al principio de todo, donde todo comenzó, a la teoría del todo, se resume esto a cómo los seres vivos empiezan a organizarse. No los seres humanos, que somos los últimos que llegamos a la fiesta, sino los seres vivos. Y hay que saber, la gente tiene que saber, para que lleguemos al tema de la depresión, que hay un periodo histórico, son, qué sé yo, 500 millones de años, que se llama la explosión cámbrica, la explosión precámbrica, que fue una gran cantidad de vida que empezó a aparecer sobre la Tierra. En el precámbrico, la vida tiene 3.500 millones de años, las primeras expresiones de vida unicelulares. Los primeros animales eran una sola célula porque todavía el ADN no existía. La célula no tenía membrana. Entonces, los animales unicelulares aparecen hace 3.500 millones de años. Luego aparecen los multicelulares, que somos nosotros. Pero antes que nosotros, los seres humanos, pasaron toda la vida. Nosotros lo que tenemos son 150.000 años en la Tierra, los humanos modernos, los sapiens sapiens. Entonces, nosotros no teníamos sentido, los seres vivos. No teníamos sentido, no teníamos ojo, no teníamos boca, no teníamos habla, no teníamos oído. No teníamos nada de eso. Nosotros ni siquiera teníamos hormona, no teníamos neurona. Eso es un proceso evolutivo bellísimo que aparece precisamente en el Cámbrico hace 500, 600 millones de años, 450, no sé, no lo puse en mi nota porque no es tan relevante. Lo relevante es ver cómo eso fue evolucionando. Y aquí en mi nota yo tengo que lo primero que aparece en los seres unicelulares, eurocariotas, los multicelulares, y procariotas, los unicelulares, los que solamente tenían una célula. Entonces, en los seres procariotas se movían por puras reacciones químicas, por valencia, por combinación de elementos. Así era que se movían lo que se llama protoneuronas en los procariotas, que eran de una célula solamente.
Entonces, las protoneuronas, o sea, antes de que tuviéramos la neurona que tenemos ahora compleja, súper ramificada, las protoneuronas eran cablecitos simples de aminoácidos que se juntaban y recibían una señal química, y entonces esa señal se transmitía a todo el resto del microorganismo procariota, que era de una sola célula. Luego entonces eso fue evolucionando, y en el Cámbrico aparecen especies como la medusa, por ejemplo, que son increíbles las medusas, y entonces ya ese cablecito que mandaba una señal al organismo se convirtió en multicable, en una pequeña red neuronal. Todavía no existe el cerebro, todavía no existen los sentidos, no existe nada de esa vaina. Digo, todavía la medusa no tiene cerebro. La medusa no tiene cerebro. El pulpo no tiene cerebro, señor. Todavía hoy. Y son sobrevivientes. Entonces, luego del Cámbrico empieza esa red a complejizarse mucho más, hasta que sí ya aparece, yo creo que fue con los peces, el esqueleto. Y aparecen entonces los sentidos. Los peces fue que desarrollaron la evolución del ojo. Búsquenlo ahí, en YouTube o en Google. Empezaron a aparecer los sentidos. Los animales unicelulares, procariotas, no tenían necesidad de desarrollar sentidos. No lo necesitaban. Se movían con señales eléctrico-químicas directas. Y luego entonces, con la aparición de la estructura ósea, de la esquelética, aparecen ya los primeros sentidos en el Cámbrico. Creo que es así porque no estoy leyendo. Y aparece y empieza a formarse el cerebro. Nosotros tenemos una estructura cerebral trifásica, o de tres elementos fundamentales, de tres expresiones evolutivas. Tenemos el cerebro reptil, el cerebro del tallo, el del mapa abajo. Luego tenemos el cerebro mamífero, y luego tenemos el cerebro nuevo, que se llama neocórtex. Entonces, esas funciones primarias de sobrevivir, de defendernos y de alimentarnos y de reproducirnos, que son las tres funciones fundamentales de ese primer cerebro reptil, del tallo, del que tenemos abajo, que son las tres: comer, defendernos y reproducirnos, en ese mismo orden. Eso es lo que nos hace más territoriales, más aferrados al espacio donde encontramos, donde podemos progresar. De ahí es que viene el conservadurismo. Esa es la base de la ideología del conservadurismo. Esas tres razones de sobrevivencia: comer, defendernos y multiplicarnos. Eso es lo elemental de la sobrevivencia. Esas tres razones. Ahora, ¿qué pasa? Que para garantizar eso, cuando se complejizó el cerebro, se creó el sistema nervioso central y se creó el sistema endocrino y todas las glándulas que generan hormonas y neurotransmisores. Entonces, nosotros empezamos a utilizar un paquete de esas hormonas para dos cosas: para generar acciones químicas, sustancias químicas, cuando el cuerpo hacía una acción de sobrevivencia. Oigan, qué interesante esta vaina. Entonces, si nosotros teníamos sexo, como el sexo sirve para la reproducción, entonces eso te generaba hormonas de placer, para que tú siguieras teniendo sexo, para que tú te reprodujeras. Si tú comes, eso te genera hormonas de placer, o neurotransmisores de placer. Se producen más. El sistema de compensación del cerebro te produce eso. Si tú te das un golpe en el brazo, no pasa nada. Pero si tú te das un golpe, ¡pim!, en un tobillo, que es clave para tu supervivencia, o en el ojo, o en la garganta, automáticamente hay un paquete de sensación de dolor que aumenta, porque te está penalizando, porque el cerebro te está diciendo: cuida los ojos, que son fundamentales para la sobrevivencia, cuida los tobillos, que es una articulación, la rodilla, y por eso los golpes en la rodilla, en el tobillo, en los ojos, duelen más que si tú te dieras golpe en otro lado.
Pero métete un dedo en el ojo para que tú veas lo que pasa. No lo resistes. Una paja que te cae en el ojo, no lo resistes. ¿Por qué? Porque automáticamente el cerebro activa los niveles de defensa y de precaución. Y eso es así. Ahora, ¿qué ocurre? Llevándolo al plano de la depresión. Nosotros buscamos aquí y podemos buscar cualquier definición de depresión de cualquier sociedad de psicología o de psiquiatría autorizada, y entonces nosotros podemos leer cosas como, por ejemplo, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Dice que la revisión profunda de este manual de la American Psychiatric Association, APA, nos llevará en pocos años a la revisión de muchos aspectos lo que ha sido durante la trayectoria de la depresión desde el año 1952. La depresión, sus orígenes, tipo, tratamiento, van a tener una revisión profunda y reflejarán más aspectos clínicos actuales y una estructuración más acorde de los conocimientos de hoy día. Uno de los aspectos hasta ahora poco ahondados del diagnóstico de la depresión en todas sus manifestaciones es la identificación de una sintomatología depresiva por causas que no son médicas. Por ejemplo, qué sé yo, se te murió una persona, eso es un duelo, te pone triste. La tristeza es una expresión general de depresión. Te botaron de un empleo, terminaste una relación amorosa de pareja, que se te cayó un negocio que tú ibas a hacer. Todo ese tipo de cosas que te pasan en tu interacción social pueden generar, te quemaste una materia, se te perdió algo de mucho valor, chocaste el carro, todo ese tipo de cosas, te embargaron una casa, toda esa vaina te puede caer, puede caer en tema de depresión. Entonces, lo que dice aquí es que la ciencia actual distingue el trastorno depresivo mayor de la tristeza con los otros fenómenos sociales que yo le estaba diciendo ahora. Y para el diagnóstico exige cierta duración y un número de síntomas que causen una disfuncionalidad en el tiempo. O sea, tú tienes que mantener los síntomas. El duelo, se murió una persona, pasan los 9 días y ya tú te reincorporas a tu vida. Pero si tú sigues manteniendo ese comportamiento de duelo después que pasan los actos fúnebres y toda la cosa, bueno, pues ya ahí tú pudieras tener las condiciones para un diagnóstico. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Qué es lo que plantea liderazgo responsable en el ciclo de la guerra y la paz? Bueno, hay un paquete de neuronas y de neurotransmisores como la serotonina, que se conoce como la hormona de la felicidad, la noradrenalina, la dopamina, que es la que genera la cocaína, la histamina, el ácido GABA, el glutamato, la melatonina, todo ese tipo de cosas están asociadas a la depresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos 150.000 años el ser humano moderno, pero hace 10.000 años el planeta estaba congelado. La gente tiene que saber eso, porque eso no lo dan en la escuela. Ese sistema chatarra de mame mismo muma sabe el burro que tú. No da eso. El planeta estaba congelado, se conoce como la última glaciación. Y todos los avances que habían tenido los seres humanos modernos, desde el Homo, desde Lucy Australopithecus afarensis, cuando el hombre se paró desde la evolución bípeda, pasando por el Homo habilis, el Homo ergastus, todo eso, hasta llegar al Homo sapiens, todos esos avances se frenaron. ¿Por qué? Porque el planeta se congeló. Hace 10.000 años que se descongeló. Y cuando se descongela el planeta, entonces empiezan a surgir las civilizaciones que conocemos ahora. Del Paleolítico y del Neolítico. ¿Dónde aparecieron las primeras? Donde se escribió la Biblia. En el creciente fértil, en la Mesopotamia. Cuando el planeta se descongeló, empezaron a bajar todos los animales y las plantas que se habían muerto. Por eso el río Nilo lleva el nombre de Nilo, significa tierra negra. Porque todos los organismos empezaron a generar ese humus alrededor del Nilo y ahí florecieron las primeras civilizaciones en el Medio Oriente o en el Oriente Próximo, como usted le quiera decir. Entonces, es 10.000 años que nosotros tenemos de civilización, 10.000 años. Pero ¿cuánto tiempo tiene la vida en el planeta? 3.500 millones de años. Entonces nosotros tenemos desde el Cámbrico 500, 600 millones de años
evolucionando este cerebro. Pero ustedes saben para qué era que este cerebro evolucionó, 500 millones de años. Era para defenderse, para matar o para que lo maten. Y para matar, esas sustancias químicas eran de estímulo. Y para defenderse eran de dolor o de huida. No para el placer. El placer era cuando tú comías, cuando tú defecabas o cuando tú tenías sexo. Antes el sexo no existía. Los animales unicelulares se juntaban y se copiaban, ¡pum!, y se reproducían. Y toda esa vaina no lo enseñan en las escuelas. Entonces, ¿qué ocurre? Este cerebro no evolucionó para el placer constante. No. Este cerebro evolucionó para defenderse, para comer, para cazar y para multiplicarse. Entonces, todas esas sustancias químicas que yo acabo de leer ahí, todas esas hormonas, todos esos neurotransmisores, tienen una estructura dentro del sistema de compensación, de gratificación del cerebro cuando tú haces alguna acción de sobrevivencia, como el trigémino que controla todas las acciones del comer e involucra los 5 sentidos. Cuando tú ves un chicharrón de pollo, tú lo miras y se activa la vista, tú lo hueles y se activa el olfato, tú lo saboreas y se activa la lengua, el gusto, tú lo escuchas cuando cruje y lo tocas con la mano, porque comer es fundamental para sobrevivir y por eso los 5 sentidos actúan. Lo mismo es cuando tú persigues un peligro, que se te activa el sistema de defensa y generas cortisol y te pones en alerta. Pero ¿qué pasa cuando tú llamas nunca estás en alerta? Cuando tú vives en una sociedad que te lo da todo, que te protege todo, que la seguridad viene y te dice, tú ten un risol y aquí no te va a pasar nada. Nadie te va a amenazar, nadie te va a asaltar, nadie te va a violar, nadie te va nada, ni te van a atracar nada. En el tiempo, ya ese sistema hormonal empieza a comportarse distinto. ¿Por qué? Porque ya tú no estás en peligro. Pero tú tienes 500 millones de años en peligro. Y de repente ya tú no estás en peligro. Eso puede ser lo que se llama el ciclo de la guerra y de la paz. El ciclo de la guerra sería 600 millones de años desde que aparecieron los animales, desde la explosión cámbrica. El ciclo de la paz, señores, 100 años. 100 años, vamos a poner 1900, la explosión de los felices años 20 para acá. Después vino la Guerra Fría, pero la Segunda Guerra Mundial, todavía estamos en convivencia pacífica en la mayoría de los países del mundo. Yo diría que nosotros tenemos 100 años de estabilidad, desde los felices años 20 de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ponerle 10.000 años de civilización, de sociedades organizadas. 10.000 años, metan 10.000 entre 600 millones a ver qué da. Entonces, para mí, y aquí quiero hacer el aporte que yo considero sociológico, y me voy a basar en los bonobos, que son unos chimpancés del Congo, para decir esto, y en las reflexiones que dejó esta joven que se suicidó usando veneno en su vehículo en el río Amina de Mao Nadjira Matías. ¿Qué dijo ella? Ella le dijo la frase, no tengo fuerzas para seguir luchando, a pesar de que lo tengo todo. No sé por qué. Esas son las 3 frases. No sé por qué, no tengo fuerza para seguir luchando a pesar de que lo tengo todo. Oye, profesora, casada, su vehículo, todo. Joven, 26 añitos. Bueno, algo dejó de producir su cerebro. O lo estaba produciendo de manera irregular. Ella tenía una deficiencia química determinada de ciertos aspectos, que si nosotros fuéramos un estado organizado, nosotros cogiéramos ese caso y analizáramos su cuerpo, a ver qué era lo que estaba generando déficit. Entonces, para ver si eso se puede suplir con medicamentos. Esas son las terapias comunes de depresión. Ahora, hay un aspecto sociológico, porque yo no me quiero meter ni con los psicólogos ni con los psiquiatras, no es eso. Saludos para el doctor Héctor Guerrero Heredia, que me gustaría discutir o conversar, porque yo no puedo discutir de psiquiatría con Héctor Guerrero Heredia, pero puedo conversar. Porque esa no es mi área es la política, pero yo estoy haciendo un enfoque sociológico, no es psiquiátrico, es sociológico. ¿Y qué es lo que yo quiero decir?
Lo que yo quiero decir es cuando las poblaciones, las sociedades, las personas, las comunidades, las familias entran en una situación de bienestar constante, empiezan esas sustancias que son determinantes, como la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, la oxitocina, esas hormonas empiezan a tener un comportamiento distinto, porque esas hormonas no fueron generadas para el placer constante. No. Y cuando nosotros la usamos para el placer constante, por ejemplo, esa señora decía, bueno, yo no tengo problema de agua, yo no tengo problema de luz, yo no tengo problema de comida, yo no tengo problema de nada, yo soy profesora universitaria, me compro la última cartera que salió, tengo el último teléfono. Entonces, cuando llega un embotamiento, una saturación de ese placer, ¿qué te motiva a salir por la mañana, a pararte de la cama, a buscar qué tipo de objetivo? Hay perfiles que son súper ambiciosos y se mueren buscando el poder, como Leonel Fernández y Balaguer. Se mueren buscando el poder. Hay otros como Juan Bosch que se mueren buscando educar a la población. Hay otros que le encanta hacer dinero y se mueren buscando dinero, como Warren Buffett, que se va a morir en los próximos días, y es uno de los tipos más ricos del mundo, Bill Gates, yo no sé para qué. Porque en cualquier momento lo agarra un Alzheimer y no sabe cuál es la clave de su teléfono. Pero la mayoría, una parte importante de las personas, por su carácter, por su naturaleza, por su estructura físico-química, no son así. No tienen ese nivel de ambición que le pone ese sprint para levantarse. Y se deprimen. Porque no tienen un motivo por el cual luchar, porque lo tienen todo resuelto. Y yo creo que esa es una de las causas fundamentales de la depresión común moderna, el bienestar. Lo que está diciendo José Laluz, a partir de los fundamentos del liderazgo responsable aquí, es que el bienestar, señores, genera un efecto colateral de depresión. Y es solamente depresión, no. Yo he observado esto con la alimentación. Usted lucha para comer todos los días porque el cerebro te manda un estímulo de placer para que tú comas. Sí, pero cuando tú comes más de la cuenta, ¿qué te pasa? Te pones gordo, te enferma, te da diabetes, te vuelve hipertenso. Entonces mire cómo comer también genera un efecto colateral dañino. Igual que el bienestar. El comer es parte del bienestar y el equilibrio emocional también. Cuando tú tienes todos los problemas resueltos, tú te comienzas a preguntar, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ya tengo todas las carteras, tengo los carros, tengo la cuenta de banco, tengo la comida, tengo el sexo, tengo los hijos. ¿Qué hago ahora? Y esa pregunta es muy importante. El tema de las drogas tiene que ver con ese estado de bienestar permanente. El tema, yo pienso también, una modalidad, no toda, una modalidad de la homosexualidad, no la homosexualidad genética de niños que nacen siendo físicamente varones con actitudes de mujer, que desde pequeños son así. Eso está demostrado. Incluso los bonobos, que era el último elemento que quiero citar de mi esquema, los bonobos que viven en el Congo atrapados, que son hermanos de los bonobos pigmeos, estos son los chimpancés pigmeos, los trogloditas son los chimpancés normales, y los bonobos son los chimpancés hippies, que viven atrapados al norte del Congo. Ellos se comportan distinto. Todos son bisexuales. Todos. Y utilizan las hormonas del placer para resolver conflictos. Pero ¿qué pasa con los bonobos? Y este yo creo que es mi aporte. O bueno, qué sé yo. Eso no lo descubrí yo, pero bueno. Lo estoy organizando de manera diferente. Los bonobos están perdiendo su capacidad de defensa, porque no tienen depredadores en el entorno. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a morir. Se van a dejar de reproducir. Y si aparece una enfermedad o aparece un depredador, se van a morir todos y van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no están generando el mismo tipo de hormona de la defensa. De la hormona que estimula ¿qué? La lucha, la defensa,
en la defensa del territorio, la lucha por comida, por depredación. Los bonobos no luchan por comida porque tienen demasiado kiwi. Ven, y se han vuelto bisexuales y utilizan el sexo para resolver conflictos en la comunidad. Ustedes están entendiendo que también la homosexualidad pudiera ser un efecto colateral del bienestar, igual que la alimentación, igual que la adicción a las drogas, igual que la depresión. Señores, y eso es una reflexión que yo estoy haciendo a partir de una observación de liderazgo responsable, señores, de esto que está aquí. Es que tú eres demasiado duro. Y hay gente que me va a decir, La Luz, ¿qué es lo que tú estás hablando? No me importa. Y cierro con lo siguiente. A ver si mi observación es correcta o no. Y lanzo el siguiente desafío para concluir. Este tiene que ser uno de los vídeos más importantes. Y no me había atrevido a hacerlo. No me había atrevido a hacerlo, pero dije, bueno, se lo voy a dedicar a esta muchacha. Y a su familia, que me merece respeto y con lo cual tengo vínculo de amistad, por lo menos con Yayo Matías. Las sociedades que están en crisis, que están en ciclo de crisis, de guerra, de inestabilidad económica y de gobernabilidad, no pueden tener altos indicadores de esos 4 temas que yo acabo de tratar. ¿Qué es lo que yo quiero decir aquí? Que países como Haití, como Somalia, como los países que están en crisis en los últimos 30 años, en crisis, peleando guerra, no pueden producir muchos homosexuales, no pueden producir muchos obesos, no pueden producir muchos deprimidos y no pueden producir muchos adictos. Entonces ustedes cogen el índice de adicción, de homosexualidad, de obesidad y de depresión y lo miden por países. Apuesto que los países ricos tienen más indicadores en esos 4 renglones que los países pobres y que los países que están en crisis. Apuesto. ¿Por qué? Porque para mí esas 4 manifestaciones de comportamiento tienen que ver con el bienestar, con el ciclo de la paz. Y mientras la paz más se extiende, entonces esos indicadores van a seguir creciendo y fortaleciendo. Y de ahí es que viene que la ideología de género, que el feminismo, que los derechos de los homosexuales, todo ese tipo de vaina que no son buenos animales, que simplemente no son buenas animadas. Nosotros tenemos que estudiarlas para poder entenderlas. Y ahí nosotros vamos a saber si hay causa suficiente para sustentar la homosexualidad. ¿Y qué evidencia es suficiente para promoverla, para estimularla, para respetarla, para rechazarla? Si no tenemos datos, no tenemos nada. Y yo quería hacer ese aporte en honor a el recuerdo de esta niña, de esta familia, de Nayira Matías, de sus hijos, de su esposo, de todos. Sepan que hay un comunicador, un político dominicano que le dedicó un programa y en él planteó una nueva visión, una nueva perspectiva, una observación de cuáles posiblemente sean la causa de la depresión moderna, porque ella dice, lo tengo todo, no sé por qué me siento mal, pero ya no tengo fuerza para seguir luchando. Y luego de que escribió esa carta, cogió para un río en su vehículo, se metió un veneno y se suicidó.